asuntos de este día es lo del fiscal general del Estado, que mañana va a tener continuidad. Mañana tiene que declarar García Ortiz ante el Tribunal Supremo, ante el juez Hurtado, por la supuesta filtración de las conversaciones privadas de González Amador, de la pareja de Ayuso, con Hacienda. Pero hoy, esto nos ha resultado un poco sorpresa, el Tribunal Supremo ha decidido no anular, se tenía que pronunciar sobre este asunto, no anular el nombramiento de García Ortiz. Esta ha sido la noticia hoy, Hugo. Pues sí, esta mañana estamos esperando efectivamente que en el Tribunal Supremo contase a la opinión pública pues cuál era su decisión final, y su decisión final pues fue no anular el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Llamó la atención, evidentemente había múltiples opiniones conforme a que el Tribunal Supremo sí iba a anular el nombramiento del fiscal general del Estado. En todo caso, no lo anula, como estamos contando. Ahora bien, mañana miércoles, como adelantabas, Javier, se tendrá que sentarse en el Tribunal Supremo como imputado Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, porque está investigado de forma inédita por un presunto delito de revelación de secretos, con lo cual no se anula su nombramiento, pero ahora bien, son dos cosas diferentes. La investigación por revelación de secretos sigue adelante y mañana miércoles tendrá que sentarse, como digo, como imputado en el Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, Javier. Había una gran expectación hoy, Javier, con esto del Tribunal Supremo. La verdad es que la gente pensaba que iba a anular el nombramiento, iba a dejar otra vez al fiscal general en la tesitura de tener que dimitir. Oye, si me están anulando, yo dimito, ¿no? O no. Pero sí que ha resultado un poco sorpresiva este pronunciamiento del Tribunal Supremo, que sin embargo sigue a lo suyo y sigue señalando el Tribunal Supremo, el juez Hurtado, que mañana le tomará declaración, a García Ortiz como responsable de una filtración de una conversación privada, de una persona privada, en este caso la pareja de Ayuso, con Hacienda, ¿no? Entonces veremos a ver lo que puede pasar mañana y hasta qué punto llega el asunto del fiscal general del Estado esta semana. Sí, yo varias cosas, no quiero extenderme mucho, pero creo que es importante dejar las cosas claras, ¿no? El señor García Ortiz tiene varios frentes abiertos. El primero, el que acabamos de ver, por si su nombramiento era conforme a derecho o no, cerrado hoy. Segundo, el tema de la filtración, gravísimo. Y tercero, la promoción de Dolores Delgado, anulada por el Supremo, a fiscal de sala, ¿no? Esas son las tres cosas, porque he oído por ahí por la calle que no, ya se ha acabado todo contra García Ortiz. No, espérate, que queda peli, ¿no? En segundo lugar, cuestión fundamental, el señor García Ortiz tiene lo que llamaban los romanos potestas para seguir, es decir, capacidad para seguir en el cargo. Sí, la tiene. Ahora, ¿tiene autoritas? ¿Tiene esa necesaria autoridad moral? No la tiene. Pase lo que pase con el recorrido judicial. Hay que recordar los diferentes comunicados que han hecho las asociaciones de fiscales, multitud de voces autorizadas dentro de la justicia y dentro del ejercicio del derecho, ¿no? Con lo cual, eso ya inhabilita al señor García Ortiz. Ahora bien, tercera cuestión y última. Las normas permiten, tal y como están redactadas hoy, que un gobierno nombre y mantenga a una persona como esta de fiscal general del Estado. Pues señores, sí lo mantiene. ¿Por qué? Porque se pensó cuando se redactó que el gobierno estaría pensando en algo tan revolucionario hoy en día como el bien común de los españoles. Nada más lejos de la realidad hoy en día, ¿no? Con lo cual, lección aprendida, porque más allá de lamentarnos, a mí me gusta mucho sacar lecciones. Si hay alguien que está con un cuaderno azul, como se decía antiguamente, redactando las cosas que debería hacer como Trump en el primer día de su mandato, una de ellas es que una persona como García Ortiz jamás de los jamases pueda volver a ser nominado a fiscal general del Estado. El caso es que García Ortiz, Adrián, está atornillado al puesto, no dimite, sigue ahí a pesar del pronunciamiento del Supremo. Es verdad que hoy ha recibido un cierto balón de oxígeno con ese pronunciamiento del Supremo, digamos, que no anula su nombramiento, pero hay dos teorías sobre por qué está atornillado. Hay una teoría que dice, bueno, está atornillado porque él quiere atornillarse al puesto, porque se considera inocente y quiere defenderse, y hay una segunda teoría que establece que está atornillado porque le están atornillando ahí, porque es el gobierno, es Pedro Sánchez el que le está diciendo, tú ahí quieto parado. ¿Por qué? Pues porque mientras que todo vaya contra el fiscal general, no va contra otras instancias de tipo ya más político, como puede ser el propio Pedro Sánchez. Hay dos teorías para que tengamos un hecho tan anómalo en nuestra democracia como un fiscal general del Estado, nada menos, imputado por el Tribunal Supremo.
Más bien parece la segunda opción, Javier, porque el gobierno ha salido en tromba desde el día uno a defender a García Ortiz como si fuese un delegado del gobierno en la fiscalía. Es decir, tal vez el problema sea que el fiscal general sea nombrado por el gobierno, que sea un nombramiento discrecional. Al ser una institución jerárquica, no solo implica al propio fiscal general, sino a todos los miembros de la fiscalía que están por debajo. Pero bueno, más allá de la gravedad de que un fiscal general haya podido cometer un delito, yo creo que lo peor es la utilización partidista de una institución que debería ser neutral, por lo menos independiente, ¿no? Es decir, la utilización del fiscal general del Estado para debilitar o perjudicar a la oposición política. Eso es grave, ¿no? Y, y yo lo que me gustaría saber es si todo este episodio, que al final, si se revela que fue el fiscal, que fue la Fiscalía General del Estado la que hizo la revelación de secretos, la filtración, si eso se revela así, la pregunta es, ¿servirá este episodio para evitar en el futuro que se vuelva a utilizar a un fiscal general del Estado con motivaciones políticas? Yo creo que no. Y otra cosa, se está diciendo que González Amador es un delincuente confeso y se está repitiendo hasta la saciedad. Pero no lo es porque, a ver, la confesión no se hace en una propuesta de pacto a la Fiscalía. La confesión se hace aceptando, en su caso, ese pacto y comunicándoselo al juez. Eso hay que repetirlo. Bien, esta teoría de Adrián también es conocida, pero es importante recalcarla, ¿no? Este matiz que hace Adrián precisamente para quitar esa etiqueta, ¿no?, que se le ha puesto a esta persona, ¿no?, a González Amador, de delincuente confeso. Sí, hablábamos antes del relato. Bueno, lo primero, el señor González Amador, su abogado, en un correo que es el que se filtra, en medio de una negociación dice, bueno, si nosotros aceptamos que se han cometido unos delitos, es decir, que en medio de una negociación cada una de las partes está dispuesta a ceder, ¿no? En ningún caso dice, sí, cometí estos delitos por esto y por lo otro. No, no. En medio de una negociación está diciendo, estaríamos dispuestos a aceptar esto, ¿no? Con lo cual no tenemos ninguna ciencia cierta de que eso fuese así. Y luego hablábamos, como decía antes, del relato, ¿no? ¿Por qué el fiscal general del Estado parece ser a todas luces que ha cometido un delito? Oye, y un delito muy grave, como es la revelación de secretos, por salvaguardar un relato. Claro. Porque el señor González Amador dijo, oiga, yo estoy limpio de polvo y paja, a mí me llaman defraudador, pero yo no he hecho nada. Y dijeron, ¿cómo que no? Aquí está, ¿no? Es decir, yo transgredo las líneas que hagan falta con tal de asegurar un relato. Luego tenemos lo de Aldama, un breve comentario sobre esto, no ha habido grandes novedades, sí, que el Partido Socialista quiere que vuelva a prisión, Aldama, quiere que vuelva a prisión, ya sabéis que, bueno, el juez lo dejó en libertad porque consideró creíble lo que él contaba y entonces le dejó en libertad tras esa declaración bomba de hace un par de meses aproximadamente, en la que la verdad es que no dejaba títere con cabeza en todo lo que hemos venido a llamar la trama, ¿no?, la trama de corrupción. Hoy el PSOE pide al juez del caso de hidrocarburos que envíe de nuevo a prisión a Aldama por el riesgo para la investigación. Otros dicen que le tendrían que hacer testigo protegido, aunque no es tan fácil. ¿Qué motivo tiene el PSOE para tener este empeño en que esté encerrado Aldama, ¿no? ¿Está nervioso el PSOE con este hombre? Sin lugar a dudas, ¿no? Ellos yo creo que son especialistas en embarrar el terreno de juego y por tanto, sea verdad, sea mentira, haya más o menos documentación que respalde lo que diga el señor Aldama, están incómodos con estas revelaciones. A mí lo que, si me permites, Javier, lo que me hace especial gracia es que para el Partido Socialista y el Gobierno el señor Aldama es un mentiroso a tiempo parcial, como hacen con los trabajadores, porque cuando acusa a Koldo y Ábalos, que es el San Benito que usa el Gobierno, todo es verdad, sí, qué horror, que madre mía, efectivamente se cometieron cosas muy graves, pero cuando en esa misma declaración señala a otros miembros del Gobierno, es un mentiroso absoluto, ¿no? Con lo cual, en fin, es tétrico, cómico, si no fuese porque estamos hablando del dinero de todos los españoles, ¿no? Adrián, el caso Koldo, Aldama, Ábalos, el PSOE queriendo que vuelva a prisión, tendremos nuevos capítulos en breve de Aldama seguramente. Bueno, esto ya parece como una serie, ¿no?, que está uno deseando a que llegue el siguiente episodio y la siguiente temporada, ¿no? Nunca acaba. A mí me parece gravísimo, no ya el caso de corrupción tan grande como hay, sino ya estamos en una fase en la que ambas partes dicen lo que haga falta con tal de llevarse el relato, llevarse el agua a su sardina, ¿no?
Aldama ha empezado a dar las conocidas cifras, ¿no?, de cuentas en el extranjero de miembros del gobierno, y ahora, claro, la credibilidad que eso pueda tener o no es independiente del ruido que pueda hacer o no. Ya veremos. Hugo Pereira, me gustaría que nos analizaras un poco lo del paro de hoy con todos los datos que tienes encima de la mesa, con tus esquemas. ¿Por qué? Pues porque hoy ha habido datos de la EPA que en principio así son buenos. Datos de la EPA correspondientes al último cuatrimestre del año 24, dice que se cerró con récord de ocupación y una tasa de paro del 10,6%. Esto nos remite al año 2008, la más baja desde ese año, desde el principio de 2008. Bueno, esto, Hugo, en principio es positivo. En principio es positivo esta cifra, pero luego hay que poner unos cuantos matices que tienen que ver con la estructura económica de nuestro país. Bueno, esto, Javier, si me permites, es como el chiste, ¿no? ¿Qué tal estás? Pues contesta, si no entramos en detalles, bien, pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, el tema de la bajada del desempleo, evidentemente, es una muy buena noticia siempre que baje el desempleo, que esté, digamos, en el desempleo desde el 2008, que no se veía ese dato que hoy arrojó, por lo tanto, buen empleo desde hace 16 años, pero en todo caso, aquí hay que comentar también, hay que desgranar un poco ese dato e ir efectivamente al meollo, ¿no? Pues podemos hablar de los fijos discontinuos, podemos hablar del empleo precarizado. En estos momentos pues hay menos horas trabajadas, ¿no?, de las que realmente tendrían que haber para sostener este empleo que hemos conocido en el día de hoy, con lo cual hay un problema de horas trabajadas, ¿no?, que pone en evidencia, por tanto, la precarización del empleo. En todo caso, es preferible, evidentemente, que el desempleo vaya mermando poco a poco. Eso en cuanto al desempleo. Y luego eso sí que es cierto que para que una economía funcione también hace falta que otros indicadores más allá del desempleo, que recordemos, todavía falta esperar las actualizaciones de este año, pero seguimos siendo el número 1 España del país del desempleo de toda la Unión Europea y de toda la OCDE. Veremos si este año con las actualizaciones eso mejora, pero en todo caso, de momento podemos decir que España es el país número 1 en desempleo, insisto, de toda la Unión Europea y también de toda la OCDE. Pero como decía, hay otros indicadores negativos a nivel económico. Podemos hablar, por ejemplo, Javier, de productividad. La productividad, que es al final cómo las empresas son capaces de usar sus recursos para producir, por tanto, bienes y servicios rentables. Bueno, pues la productividad en España está por debajo de la media de la Unión Europea. Va creciendo muy ligeramente cuando, recordemos, hace ya meses que venían encadenando bajadas de productividad, ahora está, como digo, remontando muy ligeramente, pero aún así estamos por debajo de España de la media de la Unión Europea. Podemos hablar, por ejemplo, de otro indicador, el PIB per cápita, es decir, lo que nos puede decir un poco el nivel de vida, ¿no?, nuestro poder adquisitivo, el poder adquisitivo de los españoles. Bueno, pues el PIB per cápita podemos decir que no ha mejorado desde el año prácticamente 2018, es decir, en el año 2018, Javier, el PIB per cápita era de 25.130 euros y a día de hoy pues mejorado sencillamente desde el año 2018 pues un 1,95%, es decir, una muy ligera, muy pequeña mejoría del PIB per cápita y desde luego estamos por debajo también de tantos otros países europeos de nuestro entorno. Podemos poner otro indicador, el tema de las pymes, ¿no?, es decir, nuestro tejido productivo. En un 98% son pequeñas y medianas empresas. Por tanto, no tenemos grandes empresas en España. Hay una tarea pendiente en España que es la de captar inversión extranjera. Y podemos poner encima de la mesa, pues, por tanto, estos indicadores tan negativos que influyen negativamente en el transcurso de la economía española, en donde, insisto, es fundamental el que inversores, empresas grandes extranjeras inviertan, por tanto, aquí en España. Pero para ello tenemos que aportar seguridad jurídica, Javier, y tenemos que aportar al final, pues bueno, pues un pozo de estabilidad y que les convenga y que les compense a las empresas venir aquí a España. Dice Hugo Pereira, ¿qué tal? Bien, si no entramos en detalles, ¿no? Sí. Los detalles son todos los que nos ha dado él. Productividad, eso es, trabajo precarizado, fijos discontinuos, falta de inversión, empresas en su mayoría de un muy pequeño tamaño. Claro, al final esto dibuja un panorama bastante
sombrío, a pesar de que la cifra puede ser positiva, efectivamente, ¿no? Sí, y podríamos hablar de muchas más cosas, la cifra de absentismo, la capacidad que tienen de exportar sus servicios o de establecerse fuera de nuestras empresas. Veníamos de una época donde las empresas españolas absorbían empresas extranjeras, ahora es todo lo contrario, ¿no? Pero en cualquier caso, para que no nos llamen cenizos, Javier, yo creo que, no sé, me da una vena positiva que estamos a martes y te digo, bueno, planteémoslo de otra manera, ¿no? Vamos fenomenal. Oye, esto que dice el gobierno es verdad y vamos como un auténtico cohete. ¿Cómo no iríamos si no existiese esta persecución fiscal, este infierno burocrático, esta criminalización de las empresas? Sin todo eso, en vez de esta tasa de paro y esta tasa de crecimiento de los contratos, ¿cómo iríamos, no? Pues planteémonos así. Es decir, si todo es tan de color de rosas, en vez de ir a 100, a lo mejor podríamos ir a 200. Tenemos un panorama, Adrián, laboral más positivo que hace unos años, o nos están maquillando la realidad de una forma más o menos inteligente. Tiene mucho de maquillaje. Vamos a ver, hay un récord de ocupación porque hay más personas en España. Hay crecimiento del PIB porque hay más actividad económica, eso es lógico, ¿no? Pero la actividad económica no es de mayor calidad. Vamos a ver, han pasado casi 20 años desde el comienzo de la crisis económica de 2008. Seguimos en torno a 2,6 millones de desempleados. Nos ponemos en torno a los 3 millones si contamos a los fijos discontinuos. Tenemos un 25% de desempleo juvenil y estamos a la cabeza de Europa. Yo creo que eso no es buena señal. Además, habéis comentado un sector privado con multitud de empresas pequeñitas. Eso también fomenta no solo una baja competitividad de las empresas, sino también una baja afiliación a los sindicatos, bajos salarios, bajas cotizaciones. En fin, no es todo de color de rosa, ¿no? Y luego el gobierno nunca analiza los entresijos de nuestro sistema productivo. Una economía muy orientada a los servicios, con bajos salarios, con bajas cotizaciones. Tenemos un serio problema de natalidad. Los problemas de natalidad son variados, ¿no? También hay de ámbito cultural, pero en lugar de solventar los problemas materiales por los que, por ejemplo, los jóvenes españoles no quieren tener hijos, se tira de una población extranjera no cualificada que lo que hace es tirar por los suelos los salarios, aumentar el precio de la vivienda y, en definitiva, devaluar incluso los servicios públicos, ¿no? En fin, mucho maquillaje y no se analizan seriamente los problemas estructurales que tiene España. Bueno,